bendición verle nuevamente. Qué bendición verle nuevamente. Gloria a Dios. Bueno, usted tal vez no se alegra, pero yo sí me alegro de verlo. Y sobre todo saber que viene con un corazón alegre, dijo el hermano Joel, a buscar, a recibir, pero también a dar. ¿Verdad que cuando venimos a la casa del Señor también venimos a dar? Y una de las cosas que Dios siempre va a estar dispuesto a recibir, ¿sabe qué es? Su corazón. Porque Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Entonces, una de las cosas que siempre traiga a usted dispuesto es entregarle su corazón al Señor. Vamos a hacer una palabra de oración. Solo quisiera invitarle a nuestras actividades que tenemos ya programadas para esta semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Lunes y martes estaremos transmitiendo siempre a las 2 de la tarde en nuestra página puntos muy importantes. Si usted tiene el tiempo y nos bendice, pues ahí estaremos a las 2 de la tarde, lunes y martes, hablando al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Día martes a las 6:30 de la tarde tenemos el culto de enseñanza, muy importante, por favor, que sigamos preparándonos, capacitándonos, sobre todo en la sana doctrina que es la palabra de Dios. Día miércoles, este miércoles retomamos nuestro culto para mujeres. Todas las mujeres están cordialmente invitadas a las 5:30 de la tarde. Damos inicio para terminar a las 7 de la noche y así ya va usted a su casita a hacer sus tareas de casa y será una bendición tenerle para acá con nosotros. Día jueves nuestro culto familiar y sábado pues las actividades respectivas de los departamentos y domingo nuevamente nos damos en casa. Amén. Hacemos una palabra de oración y entramos en lo que Dios quiere que platiquemos en este culto. Padre, gracias Señor por tan grande privilegio que nos otorgas de alabar, adorarte Señor. Hoy también venimos Señor necesitados de oír tu palabra, necesitados Señor de que tú nos entregues esa porción del día, específicamente sabiendo Señor que estos son tiempos difíciles, pero sabemos también Dios que tú tienes siempre el cuidado de cada uno. Yo te ruego que hagas descender, Señor, una unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral, Señor, para que la edificación, Señor, no se detenga y por el Espíritu tuyo, Señor, sea sellado y confirmado en nuestras vidas. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Reciba con gozo y alegría este tiempo. Aleluya. Vamos a ir de lleno. Yo empecé hoy en el primer culto a platicar acerca de el tema que he titulado el discernimiento de espíritus. El apóstol Pablo en el libro de Corintios, específicamente en el capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales, yo quiero centrar la atención específicamente al don que dice la Biblia, que es el don de espíritus, de discernimiento de espíritus. Esto lo dice en Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 10. A otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Aquí el apóstol Pablo menciona la importancia que tienen los dones espirituales y hace énfasis y dice la palabra del Señor que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Entonces, todo aquel que recibe un don espiritual tiene el beneficio a sí mismo de haber sido, haber sido tomado en cuenta de parte de Dios. Tal vez si me ayudan ahí los papitos con los niños, hasta aquí llego mi oído, ahí la atención. Quisiera dedicar ese tiempo con la palabra. Ya me interrumpieron.
El don de discernimiento de espíritus está dentro de esa gama que tiene un nivel de importancia para nuestra vida. Y estaba diciendo que el don, todo don que nos viene del cielo, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Por supuesto, no nos lo da para que nosotros seamos mejores o mayores, sino que Dios nos lo da por amor a los demás. Porque cuando Dios te da un don, lo da con ese propósito, para que nosotros, a quien lo ha dado, pueda ponerlo al servicio de los demás. Entonces, uno de los regalos espirituales y que tienen una importancia tan grande, hermano, es precisamente el de discernir espíritus. ¿Por qué causa y por qué razón? Porque resulta ser que nosotros, según la Biblia, el apóstol Pablo, escribiendo a los de Éfeso, dice que nosotros somos hijos de luz. Oiga, y que ya no hay ninguna obra de tiniebla en nosotros. ¿Dice usted amén? Ok. Y por consiguiente, dice que los hijos de luz deben de desenmascarar las obras de las tinieblas. Y entonces yo veo que en el mundo espiritual, la Biblia también, el apóstol Pablo describe 5 grandes fuerzas de batalla que están en contra nuestra y que todos los días de nuestra vida podríamos estar nosotros influenciados o contrarrestados a causa de estas 5 fuentes de batalla que la Biblia menciona. Una de ellas es nosotros mismos como humanidad y como hombres naturales, es decir, carne y sangre. Por otro lado, habla acerca de las potestades en un nivel de principados, habla de potestades en un nivel de gobernadores, habla de potestades como espíritus en las regiones celestes y habla de las huestes de maldad, es decir, espíritus de maldad. Entonces vemos 5 grandes grupos en los cuales continuamente van a estar afectando nuestro mundo espiritual y nuestra vida espiritual. Entonces, para mí es tan importante, pero tan importante, el que nosotros como iglesia tengamos presente. Hijo, disculpa, ¿podrías poner atención? Gracias. Perdonen, hermanos, miren, es que de veras es importante que pongamos atención a la palabra de Dios. De veras, ruego que todos y papitos, igual con sus hijos, ayúdenme a que cuando es la palabra de Dios, todo estorbo que haya, detengámoslo, por favor, porque la palabra de Dios es tan importante. Y a mí sí, igual los celulares, si los apaga, se lo voy a agradecer. Ahorita me va a entender por qué. Porque usted lo ve en la Biblia. El escenario cuando dice que el buen sembrador lanza la semilla, hay 4 grupos y uno de ellos son las potestades. Oiga, que quieren robar la palabra de Dios y yo me opongo a eso. Por eso perdóneme en algún momento que tome autoridad dentro de este tiempo, porque es importante, pero usted también ayúdeme. Y aunque no me lo crea, por favor, las potestades a veces aún con los niños lo hacen bien práctico. Y yo no estoy diciendo nada malo acerca de los niños, solo estoy diciendo cómo los ambientes cuando se va a entregar la palabra de Dios pueden levantarse tanto estorbo. Y ahí es donde hay que discernir, ¿verdad? Y vuelvo al ataque. Tal vez podrían salir, si fueran tan amables, y ver a los niños. Hermanos servidores, si me ayudan, disculpen. Yo digo que el Señor me está probando ahorita ahí de cómo lanzar esta parte. Pero bueno, ok, mire pues, el discernimiento de espíritus precisamente es eso. Tomen autoridad, hermanos, por favor, disculpen. Ok, miren pues, el discernimiento de espíritu es eso. Es tener la capacidad uno, espiritualmente por supuesto, de poder tener el poder controlar y ver qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual pasan muchas cosas,
muchas cosas. Algunas se hacen visibles, como estas. Una interrupción inmediata, uno es fácil decir: hermanos, ayúdennos con amor, veamos esto, hagamos lo otro, de acuerdo. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que no se ven? ¿Qué hay de aquellas cosas que, hermano, empiezan a moverse? Yo, con todo respeto, perdonen, parecería que es uno de aquellos cultos donde yo vengo enojado, y para nada. Yo agarro tu palabra que diste, que con gozo y alegría yo le sirvo al Señor, y cada vez que me paro en este lugar, lo único que reconozco es la responsabilidad que hay para entregar un mensaje de Dios. Es tan grande, porque la palabra de Dios es santa y es divina. Entonces, mire pues, por favor, entonces la situación de esto es cómo hacemos para discernir. Por ejemplo, y vuelvo a decirlo y lo digo con amor, Dios sabe que no, yo no tengo nada en contra de que alguien vaya al baño, pero estorba. No tengo nada en contra que alguien lo llamen, pero estorba. No tengo nada en contra, hermano, que hagamos cosas que parecerían normales. ¿Y no será que hay un espíritu que se está moviendo y que está incomodando el ambiente? Por favor, no me vaya a malinterpretar mis palabras, siempre lo he dicho. Tal vez alguien viene con un tratamiento de un medicamento que es diurético y lo acaba de tomar y de pronto está haciendo efecto, le va a decir a su organismo que vaya al baño. No me lo tome a mal, por supuesto, no tenemos prohibiciones al respecto. Solo estoy diciendo que en nuestros ambientes ocurren a veces eventos que su origen es espiritual. Y entonces la pregunta es: ¿cómo discernimos y cómo hacemos para poder decir, hermano, eso es espiritual? Porque hay otro grupo de gente, hermano, que de veras, digo yo, que espiritual es todo, lo ven, digo yo. El espíritu de la tienda, el espíritu del baño ya lo agarró, el espíritu del celular ya lo agarró, el espíritu, no, y a veces son cosas simplemente normales que tenemos que tener control. Ahora, lo que yo quiero en el nombre de Jesús, hermano, es dedicar este mensaje para poder advertir al pueblo de Dios que si la Biblia dice que nosotros debemos, si somos hijos de la luz, y que los hijos de luz, oiga, ya no practican ni son parte de obras de tinieblas, entonces en los hijos de luz debemos de tomar autoridad para poder desenmascarar las obras de tinieblas. Entonces yo vengo con un mensaje de parte de Dios esta mañana a llamarte a ti la atención para decirte que es probable que esas luchas, esas batallas, esas oposiciones que tú estás viviendo es porque precisamente hay obras de tinieblas a través de una influencia de espíritus malos que están llegando a tu alrededor y que están provocando cosas malas. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hermano, debemos de estar dispuestos, óigame, a desenmascarar esas cosas que están pasando. Por eso yo agradezco y bendigo y lo doy como un consejo ministerial. Cuando te estén pasando cosas que tú no tienes capacidad de discernirlas, deberías de venir y hablar con tus autoridades. En este caso, si yo le puedo ser de bendición, estoy para servirle. Pero uno debe de tener capacidad de ver entre lo que es normal y lo que ya no es normal. En lo que es normal, que Dios te dé sabiduría. Pero en lo que ya no es normal, es mejor buscar ayuda. Y si Dios nos ha dejado las herramientas, hermanos, necesarias para poder ser nosotros un gran cuerpo en Cristo Jesús y podernos defender. Mire, a mí me bendice el decreto que vemos en el libro de Esther, cómo Dios no abandonó a su pueblo y había un decreto de muerte en contra de ellos, y el Señor viene y a través del rey, en ese momento el rey Asuero, levanta otro decreto, oiga, para que ellos se defendieran. Y así lo hizo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se levantó y se defendió en contra de los que le querían dar muerte, y ellos le dieron muerte a sus enemigos. Entonces esos son decretos que Dios ha levantado a favor de nosotros, hermano. Y tú no eres de los que puede estar aplacado y derrotado por el poder de las tinieblas. Dios te ha dado autoridad y Él es el Dios de la luz.
Y Dios quiere que nosotros nos levantemos como grandes guerreros, como grandes estrategas, como grandes victoriosos, para poder decir: Satanás, estás bajo mis pies, por orden de Dios. Hermano, entonces tenemos que tener la capacidad de vivir ese mundo espiritual, oiga, y a través de ese espíritu. Ok, hay un regalo en el que Dios lo da como un don. Vuelvo a ese don. Entonces, pero no está solo eso. Mire pues, por favor, hay otras cosas que Dios añadió para que nosotros estemos en la capacidad de poder llegar a discernir. Fíjese pues, Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En este tiempo, mucho pueblo de Dios está durmiendo espiritualmente. ¡Oh! Los asustó el COVID. Y lo estoy diciendo en serio. Muy respetuoso de la vida, muy respetuoso de la salud, pero muchos dejaron de tener fe en Dios. Los amedrentó esta enfermedad. Siempre me va a oír a mí diligentemente decir: cuídese, póngase mascarilla, aplíquese gel, por favor sea respetuoso a los demás, use su mascarilla. Por favor, quien no la usa está faltando el respeto a los demás, a su propia vida y a la vida de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque mire pues, tenemos que tener los sentidos bien despiertos, naturales y espirituales. Quien los tiene adormecidos, ¿qué va a poder discernir? No puede discernir. Hermano, eso fue lo que le pasó a Nínive, una gran ciudad, la mega de los metrópolis de aquel momento. Hermano, no sabían discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué no sabían discernir entre el bien y el mal? ¿Por qué causa? Porque no tenían capacidad de discernir. Oiga, porque no, sus sentidos espirituales estaban adormecidos. Iglesia, no podemos seguir caminando de esa manera. Tenemos que pedirle al Señor el favor de que nuestros sentidos espirituales estén activos, despiertos. Por eso la Biblia dice: despierta tú que duermes. Iglesia, necesitamos una iglesia despierta, con sus sentidos espirituales bien atentos, y poder entonces discernir entre el bien y el mal. El bien, obras de luz; el mal, obras de tinieblas. Amén. Pero mire lo que dice: pero el alimento sólido es para los adultos. ¿De qué está hablando? Está hablando de sabiduría, y está hablando, por supuesto, de la sana doctrina. Entonces, por eso la iglesia, hermano, mire, a mí me entristece que los días martes muy pocos se aproximan a buscar la buena enseñanza. Digo yo: Padre, tal vez yo soy el que estoy juzgando mal, soy solo yo el que necesito aprender más. Pero ¿qué importa? Digo yo sí quiero aprender más, porque sé, hermano, que solo a través de la palabra yo puedo tener mis sentidos despiertos. De ahí lo demás son las intenciones del espíritu de la hermana Chonita. Sí, en serio. Aquel que tiene conocimiento en la doctrina, hermano, aparecen unas cosas ahora en los medios, unas disque revelaciones, unas aparentes profecías, hermano, que a mí lo que me da más bien es enojo y tristeza de ver qué cosas publican. ¿Qué cosas publican? Digo yo, porque primero ahí se cumplen ellos, que por falta de discernimiento el pueblo de Dios perece. El que tiene conocimiento de la palabra, ay hermano, aunque le escriban y publiquen 100 de profecías, la discierne y dice: lo que escribieron estos es mentira.
Pero es que el diablo mismo se le presentó y el diablo le dijo: ¿Cómo va a creer usted que el diablo le va a venir a desenmascarar y le va a decir: mira, Joelito, me haces un favor, por favor, te voy a revelar esto, pero mira, pues el diablo, si algo tiene, es que él es el padre de toda mentira. Si le crees al diablo, estás fregado, estás terriblemente perdido. Por eso a mí me preocupa grandemente, hermano, que de veras, mira, como dirían ahí, publica tu face y te diré con quién te relacionas o a quién le crees. Unas cosas que publican, hermano, que digo yo: ay, Dios mío, qué pobreza hay en conocimiento de la verdad. Disculpe que se lo diga, pero yo traje un mensaje de parte de Dios para confrontarlo y para decirle que si usted no está despierto, el enemigo dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces es mi obligación, iglesia, es mi obligación como ministro de altar el tener que decirle: iglesia, despierte. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y temo pensar que, como la Biblia dice, que tú eres tierra de delicia, a ti te quieren devorar. Entonces, por supuesto, yo me opongo, y por eso mismo quiero, en el nombre de Jesús, que nosotros veamos qué herramienta nos ha dejado Dios para discernir. Número uno, hay un Espíritu de Dios poderoso que aún se puede convertir en un don espiritual para algunos, el poder discernir a los espíritus. Número dos, la sana doctrina nos va a afirmar para poder tener despiertos nuestros sentidos espirituales. Amén. Vaya, veamos otro número 3, la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que el que ama la palabra, tarde que temprano, aprende a discernir. Aprende a discernir. Aprende a discernir las intenciones del corazón. ¿Cuánto no mi Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, cómo no discernía los pensamientos, cómo no discernía las intenciones del corazón, cómo no discernía? Pues se imagina una iglesia en potencia discerniendo las intenciones del corazón. ¿Qué cosas no haríamos, iglesia? Entonces fíjese que en virtud de eso le voy a presentar, solo presentar, por favor, un listadito que yo me tomé la libertad de poder buscarlos en la Biblia y poder presentarlo, y dije yo: wow, qué tremendo, cuánto espíritu anda en los aires, y el príncipe de los aires los está influenciando sobre el mundo espiritual, y la iglesia distraída, la iglesia viendo luces, la iglesia siguiendo a hombres, la iglesia, hermano, perdóneme, la iglesia tiene que despertar y denunciar y evidenciar, hermano, las obras de las tinieblas. Miren las potestades que se mueven: espíritu de hechicería, espíritu de homosexualismo, espíritu de matriarcado, espíritu de idolatría, espíritu de inmoralidad, espíritu de lujuria, espíritu de avaricia, espíritu de engaño, espíritu de enfermedad. Entonces necesitamos gente llena del poder del Espíritu Santo, gente que ame la palabra de Dios, gente, hermano, que esté con sus sentidos espirituales bien despierto, y que diga: pastor, yo le traigo una denuncia, voy a desenmascarar a esta obra que el diablo está haciendo. Esa enfermedad está siendo provocada por un espíritu. Que alguien diga: hermano, ese es un espíritu de engaño el que se está asomando ahí, hermano. Que alguien discierna en su casa, que digan: oh, logrón, un espíritu de avaricia entró, mucha.
¿Qué dice usted de la lujuria? Cada una de esas cosas deberíamos de sentarnos a estudiarlo y ver cómo opera, cómo operan esos espíritus y cómo nosotros deberíamos de ser capaces. Oiga, cómo nosotros deberíamos de ser capaces como hijos de luz a privarles su operación y óigame en el nombre de Jesús, a desenmascararlo. A desenmascararlo. Hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Altísimo, les gritaba aquel hombre, aquellos apóstoles. Pero aquellos hombres llenos del Espíritu Santo y óigame, con sus sentidos bien despiertos, te callas. Oiga, y lo que decía el Espíritu era malo, no era malo. Hijos del Dios Altísimo, sí, pero estaba estorbando el mensaje. Y todo lo que estorbe el mensaje de Dios, ojo con eso, ojo con eso. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Lo reprendieron. Pero eso lo puede hacer solo aquel que tiene la capacidad, que tiene los sentidos bien despiertos, que tiene el espíritu de discernimiento y que tiene el conocimiento de la palabra. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que estar bien firmes en este tiempo. Hay mucho adormecimiento, vuelvo a decirlo, y no te estoy juzgando a ti. Tú con tu agenda eres dueño de hacer lo que quieras hacer. Yo aquí es mi obligación decir que la iglesia se está durmiendo. Y no estoy hablando, por favor, de esta congregación solamente. Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, donde según la estadística son millones de millones de millones de hombres y mujeres, niños y ancianos. Temo pensar, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, así hay mucha cristiandad hoy día. Entonces, esta es una serie de operaciones en el reino de las tinieblas, hermano, que tenemos que ponerle una demanda. El espíritu de orgullo. ¿Qué hacemos con los orgullosos? Lo rechazamos. Alguien lleno del poder del Espíritu Santo puede contrarrestar una situación de esas. Y los orgullosos, créame lo que también asisten a las iglesias. ¿Sí? Créame lo que llegan a las iglesias. Espíritu de altivez. Ay, hermano, pero gracias a Dios, eso solo en el mundo pasa. Eso quisiera pensar. Pero la Biblia menciona de gente altiva. Y dice la Biblia que al altivo Dios lo ve de lejos. Y lejos significa separación. Y eso es lo que el espíritu del anticristo quiere hacer. Separar a los que creen de su fe. Y al autor y consumador de la fe. Espíritu de seducción. Espíritu de mentira, espíritu de cobardía, espíritu inmundo, espíritu mudo, espíritu del mundo, espíritu de chismes. Por eso, iglesia, mire cuántas cosas nosotros deberíamos de tener la capacidad por el espíritu de discernir cuando alguien viene con un gran chisme. O pequeño que sea, uno debería tener la capacidad de decirle: hermano, perdón, vos sos hijo de luz. No participes de las obras de las tinieblas. No seas chismoso, pues. Pero no espere terminar el chisme, porque si espera terminar el chisme, usted ya se hizo parte de eso y ya está contaminado y tiene que buscar ayuda. Cuando uno discierne que lo que le vienen a contar es chisme, uno debería tener la capacidad ahí mismo de decirle: ey, ya no sigas,
por favor, mejor busca ayuda, porque lo que tú traes es chisme y yo no quiero ser parte de eso. ¿No te has dado cuenta que el pastor, no me quiero meter a problemas? ¿Sí? No me quiero meter a problemas. Mejor, si algo tenés en contra del pastor, ¿sabes qué consejo te doy? Deberías de ir y hablar con él y resolver tu situación. Pero hay mucha gente que habla mal de los ministros y dicen ser sus ovejitas. Fíjese lo que estoy diciendo, no estoy poniendo, oiga, por favor, cualquiera diría que yo estoy hablando mal de alguien y sabe que estoy poniendo una denuncia de una obra de tinieblas. Estoy desenmascarando públicamente a todos aquellos hijos de luz que no deberían de hablar mal de un ministro de Dios. Ay, pastor, pero si usted no sabe, pues deje, si no hay un Dios que todo lo ve, pues. Y no dice la Biblia que todos compareceremos delante del tribunal de Dios, que usted es más que Dios, o le quiere ayudar a Dios por ese lado. Yo voy a encargarme de divulgar eso. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, porque Aarón y María, aunque eran hermanos de Moisés, hablaron mal de Moisés y les cayó lepra. ¿Sí? Por eso hay muchos espiritualmente con lepra, porque hablan de sus pastores re mal. Dios sabrá por qué me detuve aquí, ¿verdad? Yo solo estoy haciendo una denuncia. Estoy desenmascarando obras de tiniebla que no deberían de estar. ¿Y qué hay del espíritu de división, hermano? ¿Qué hay de aquellos, oiga, que son promovidos? Y cuando usted le ve el historial, le dice, ¿de dónde venís? Ay, yo vengo de tal iglesia. Y antes de eso, vengo de otra iglesia. Y antes de eso, vengo de otra iglesia. Y antes, vengo de otra iglesia. Eso no es muy normal. Ahí habría que hacer una evaluación. ¿No será que hay influencia también negativa de una obra de tinieblas sobre esa acción personal y particular? Muy delicado, muy delicado. Por eso le digo, pero yo sí necesito, hermano, que la iglesia entre en una dimensión como esta. Salomón se dio cuenta, hermano, que estaba ante una multitud de hombres y mujeres, de las cuales había de todo seguramente, como en toda familia, como en toda ciudad, como en toda región, como en todo país y como en toda iglesia. Y entonces Salomón haber dicho, Señor, yo necesito ayuda para poder gobernar tan grande nación. Yo necesito ayuda. Y yo le digo a mi Señor también, y yo necesito ayuda. Y yo no sé si usted necesita ayuda, pero si ese es el mundo espiritual en el que estamos continua y constantemente, hermano, necesitamos tener los sentidos, ya le dije, bien despiertos. Necesitamos tener una llenura del Espíritu Santo. Qué mejor si un don del Espíritu obrando en nosotros. Y entonces mire lo que dice aquí Salomón: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué necesitamos para poder llegar a tener discernimiento? Según este texto, por supuesto, un corazón. Pero ¿cómo debería ser ese corazón? Mire, juzga, dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar. Entonces, el conocimiento con el entendimiento se vuelve una herramienta poderosa para poder llegar a discernir. Pero ¿dónde lo necesitamos? En nuestro corazón. Entonces, iglesia, mire, estamos viviendo tiempos tan difíciles y complicados, donde ya le puse un listado de como 18 y 20 potestades que se mueven a través de espíritus y que van a llegar. Lo dije en el primer culto y lo vuelvo a decir ahorita porque es una verdad. Todo aquel que está atado a la pornografía,
le abrió puerta a espíritus que en algún momento pueden traer homosexualismo. Ay, es que hermano, eso yo solo cositas que vi. Pues yo le doy una noticia: tenga cuidado, mejor busque ayuda, porque esas cositas que usted dice que vio le trajeron una perturbación a su mente y le abrió una puerta a espíritus demoníacos que van a traer como consecuencia cosas terribles. Y me atrevo a decirlo desde este lugar, ¿sabe por qué? Porque temo pensar que hay muchos hijos de Dios que miran pornografía. Sé que esto no es para decir un amén, terrible, pero como yo vine a poner una denuncia de las obras de las tinieblas, porque soy hijo de luz. Entonces, si aquí hay hijos de luz, deberían entonces de cuidarse de esas cosas terribles, terribles. Mire, familias hoy día, de veras, de cristianos, viéndose en problemas donde sus hijos ya les dijeron, el hombre diciendo que le gustan los hombres y las mujercitas diciendo que les gustan las mujercitas. Yo en el nombre de Jesús me opongo rotundamente y digo yo siempre: Padre, es un espíritu de engaño el que está viniendo, porque Dios, oiga, los hizo varón y hembra, los hizo el Señor. Dios no se equivocó dándoles una identidad. El diablo les está queriendo engañar y llevándoles a decir que ellos son cosa contraria, y no es así. Es un espíritu de engaño que viene sigilosamente a querer quitarle la identidad a los hijos de Dios. Pero el pueblo de Dios está tranquilo. El pueblo de Dios está, ahí vamos bien. No, perdóneme, claro, gloria a Dios. Pero la Biblia dice: mire del que esté firme. ¿Qué dice? Entonces la probabilidad, porque Dios sí conoce las artimañas de Satanás. Y entonces Dios por eso deja la evidencia y dice: pueblo, tenemos que entrar. Entonces yo ya le di 4 razones poderosas para poder llegar a tener capacidad de discernir los espíritus. Fíjese, esto se lo tenía que haber dicho yo al primer grupo, porque hasta aquí empezaba yo el segundo tema. Mire, cuando ya me quedan 3 minutos. Pero ahora aguánteme, porque peor es que si se va así, qué espíritus tan feos y horrendos. Mire, yo le voy a dar 4 versículos, 3 o 4, donde mi Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la palabra, lleno, hermano, de un corazón sabio, tuvo capacidad de discernir. Entonces, ¿se imagina que usted se vaya así hoy? Yo eso le he pedido a Dios. Si para tan semejante situación que estamos viviendo, hermano, entonces deberíamos de tener, mire, en San Juan capítulo 1 y San Juan capítulo 9 versículo 1 y 2, y ahí puede leer todo lo que pasa en este pasaje. Mire, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y entonces le tocó discernir a mi Señor, y respondió. Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los hombres que estuvieron cerca de él tuvieron un alcance y alguna manera de tratar de discernir el caso, porque ellos, según su conocimiento, el pecado podía traer una enfermedad ancestral como esa, que nunca antes se había visto. De pronto mi Señor discierne con un corazón lleno de sabiduría, con conocimiento de la palabra y lleno del poder del Espíritu Santo, y responde.
ni éste pecó, ni sus padres. O sea, lo que aquellos estaban diciendo era verdad. El pecado trae consecuencia. La herencia ancestral también se puede manifestar. Pero entonces vino el espíritu de discernir espíritus, y entonces él viene y demuestra que eso no era más que una obra para que el nombre de Dios fuera glorificado. Necesitamos gente en esa estatura espiritual que pueda tener esa capacidad para poder dar respuestas con discernimiento. Por lo menos yo. ¿Cuántos casos, hermano, no hay dentro de la cristiandad que muchas veces, aún hasta ministros, que se han tenido que ver en situaciones bien delicadas, y de pronto aparece uno igual que los que anduvieron con mi Señor Jesús? ¿No será que alguien pecó por ahí? ¿No será que el pastor anda mal? ¿O la pastora? ¿O los hijos del pastor? Mire qué discernimiento. Gente bien espiritual, de veras, que cómo aman a su pastor, y rápido dice: ¿y no será que algo malo está haciendo el pastor? Lo dije para no ponerlo a ustedes pretos, pero lo mismo dicen de usted. De pronto uno publica: va, hermanos, unámonos por oración por fulano de tal, porque están pasando tal situación. Y entonces aparece la gente espiritual. Y hermano, ¿y no será que anda en pecado? ¿Y no será que, si pues, con qué razón, si yo lo vi por allá? Necesitamos discernir, iglesia. De veras, necesitamos discernimiento. Y sobre todo, de espíritus, para poder entender cómo esa obra está llegando, y si es obra de Dios o si es obra de las tinieblas. Y si es una obra de las tinieblas y Dios nos la puso, hermano, claro, hay que desenmascararla, pero también usar la sabiduría. De pronto alguien tiene un sentir, va, es que a mí Dios me mostró, y empiezan a poner cosas que no son verdad. Entonces, hermanos, si la Biblia dice que si algo vas a poner en contra de un anciano, no voy a decir pastor, así dice la Biblia, ¿va?, que vengas con 2 o más testigos y con pruebas fehacientes. Aquí no se trata de ay, hermano, es que tuve un sueño. ¿Y cuántos no sueñan, hermano? ¿Y cuántos no han desbarrancado a un montón de pobres cristianos que tal vez andan buscando de Dios, de la piedad, y aquellos por un sueño ya se lo escabecharon? ¡Uy! Si yo soñé que este anda en pecado, y ay, tené cuidado de él, tiene lepra. Ni para sueños a veces tenemos capacidad de discernir. A veces nos descabechamos a alguien así de fácil, así de simple. Hoy tuve un sueño que cabal vi a fulano, dice, y de plano saber en qué anda. Bueno, ese fue tu sueño, y qué bueno que tú lo interpretaste, porque a ti también te va a ser juzgada la manera de interpretar ese sueño. Por eso, hermano, mire, hasta en esas cosas tenemos que aprender mucho. Y no te metas en problemas. Cuando uno tiene algo que cree ser del Señor, ve y ponlo a los pies de los ministros, y que ellos juzguen con sabiduría si es de Dios o no es de Dios. Pero yo le aseguro que de usted han soñado, y a veces no muy bien. Qué delicado es todo esto, hermanos. Pero necesitamos ser y apoyarnos de las cosas que Dios nos ha dado. Mateo 9:32 dice: y al salir ellos de ahí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. ¿Quién lo libró? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él discernió
que era un espíritu del reino de las tinieblas que lo tenía tapada su boca. Entonces, ¿no será que una obra de tiniebla ha venido sobre la tierra y por eso ahora nosotros nos han querido tapar la boca? Estoy hablando espiritualmente, por favor, estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente. Por eso hay que pedirle a Dios ese don de discernimiento de espíritus, para poder uno tener ese alcance y esa profundidad en el mundo espiritual. Lucas 13:11 dice: y había allí una mujer durante 18 años, había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Ok. Y vino mi Señor y discernió que ahí era una obra de tiniebla por un espíritu que había traído enfermedad. Entonces, iglesia, ¿cuántos casos no pueden haber o existir en nuestro entorno y vida diaria, donde espíritus se han llegado a alojar y se están manifestando como enfermedad? ¿Se imagina qué lindo que alguien usado por el Señor poderosamente pueda llegar y decir de esa manera, como nuestro Señor Jesucristo, tranquila, vio y seguramente dijo: ay, ahí estás, espíritu de enfermedad, y le dio la orden: vete fuera. Yo necesito de veras, iglesia. Voy a pedir a los hermanos que, Joelito, dijo hoy Joelito. Miren, iglesia, de veras, por favor, tomemos bien en serio este mensaje. Yo le dije, si alguien tiene gozo y alegría por dar un mensaje de esa índole, soy yo. ¿Y sabe por qué? Porque me opongo profundamente a todas esas obras de tiniebla donde el adversario nos quiere, hermano, llevar, pero mire, como aquellas peleas de box donde ya te quieren ver derrotado y noqueado. Mire lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Un ministro de Dios como el apóstol Pablo, dando un mensaje como estos, un día 11 de julio del 2021, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides o ardides. ¿Sabe qué significa esa palabra? Mire, acción hábil con que se pretende engañar a alguien o a conseguir algo. Por eso hay mucha gente hoy en la cristiandad que dice: no hay problema, estamos bien. Yo diría, mejor revisa tu campamento. Hay mucha gente, hermano, que a través de lo que estamos viviendo, del confinamiento y de las muchas prohibiciones, hermano, se están apartando de la fe. Hay mucha gente, hermano, que no logra comprender la dimensión del engaño en el que nos han pretendido conducir. Yo digo, soy muy respetuoso de la vida, pero me tengo que oponer a toda obra de tiniebla. Y me uno a lo que el apóstol Pablo dijo: para que Satanás no tome ventaja. Iglesia, despierta.
Hermano y hermana, tienes que retomar tu vida espiritual. Tenemos que salir de todo acomodamiento. Ay, qué bueno que el pastor no me mandó la invitación. Digo yo, pues que así han de pensar algunos, ¿no? Porque otros, aunque se la manden, no vienen. Entonces dígame, como ministro, ¿será que no tengo qué razón poderosa para decir: el diablo está atacando y está de veras llevando a unos? Bien fácil. Porque el que busca a Dios, ese es el que se resiste al diablo. Ese es el que le dice: diablo, a mí no me vas a prohibir. Nada me separará del amor de Dios, ni lo alto ni lo bajo, ni principado ni potestad, ni virus ni enfermedad. Nada, 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 nada me separará de Dios. Iglesia, ese es el espíritu que nosotros debemos de anhelar. Porque el espíritu del anticristo lo que está trayendo, oiga, es una manera diseñada. Y vuelvo a leer el concepto. Ardides, el apóstol Pablo lo que decía: Satanás lo que quiere es, con acciones hábiles, que se presenta para engañar a alguien o conseguir algo. Yo me opongo. Y en el nombre de Jesús pido y ruego al Espíritu de Dios que nos auxilie. El apóstol Pablo, entendiendo tantas cosas que Dios le permitió ver, vivir y experimentar, escribe en Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. ¡Ja! Mire, es voluntario. Por eso en la Biblia dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo edifica. El apóstol Pablo, entendiendo dimensión, dice: a fin de que escojas lo mejor. Tú tendrás que escoger, hermano. Tú tendrás que escoger entre la obra de luz o la obra de tiniebla. ¿Cuándo harás la mejor elección? Por cuanto más tus sentidos espirituales estén despiertos. Ponte sobre tus pies. Yo, en el nombre de Jesús, mire cómo termina de decir Filipenses 1:10: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es mi deseo, es mi bendición para ti, es mi súplica y mi ruego, para que seamos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, todos entendiendo que hay una diversidad de espíritus malos queriendo afectar nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Que el espíritu que hoy venga y nos visite nos haga entender y nos dé el discernimiento. Padre, yo bendigo esta palabra y ruego por cada uno de los que aquí estamos, y aún por aquellos que pueden estar a la distancia, para que sea el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Señor, aún que nos lo concedas como un don espiritual. Si alguien lo desea, levante sus manos y sea Él mismo que te envista hoy de ese regalo, de ese don espiritual, pero que conforme a las Escrituras, esa espada de doble filo, tú puedas tener la capacidad, por cuanto la amas
y por cuanto te interesas en ella día a día, de poder discernir a través de ella. Que Dios te conceda un corazón tan grande y tan lleno de sabiduría y pureza, para que a través de Él ahora tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Señor, trae un despertar, Señor, en nuestros sentidos espirituales y naturales, para que por ellos también, Señor, seamos capaces de discernir. Por favor, en el nombre de Jesús, Padre, bendice y sea esta palabra tan grande y poderosa, y haznos un pueblo, Señor, capacitados para poder, Señor, contrarrestar todo plan del adversario, para poder, Señor, entender los estratagemas del enemigo, para poder, Señor, prepararnos y levantarnos en ese mundo espiritual. Yo te pido, Señor, que toda armadura en el mundo espiritual, Señor, seamos vestidos hoy el escudo de la fe, para poder contrarrestar los dardos del enemigo, el yelmo, Señor, para poder decir no a los pensamientos que vienen del adversario. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, el cinto de la verdad para no aceptar ninguna clase de engaño. Señor, por favor, concédele hoy a tu pueblo, Señor, estar capacitados, estar preparados y aún estar resguardados por el poder de tu sangre preciosa. Pon una muralla, Señor. Haznos invisibles ante todas esas entidades espirituales. Señor, aquel que está cerca de caer y atrapado por una potestad de esas, líbralo. Aquel, Señor, que ha estado influenciado a través de espíritus de esa índole, Señor, que hoy por la revelación de tu palabra, Señor, sean libres en el nombre de Jesús. Señor, haznos capaces para vivir en libertad. Danos la capacidad, Señor, para discernir entre el bien y el mal. Danos la capacidad que por tu Espíritu Santo podamos aún discernir esos espíritus malos que vienen, Señor, a afectar nuestra comunión, nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Levante una vez más sus manos, por favor. Hay algo de Dios, hay algo de Dios. Ahí recíbelo, por favor, recíbelo. Puedo sentir que hay una unción bendita. En el nombre de Jesús, Dios te está capacitando, y pongo mis manos para que se cumpla en ti que hoy hay un regalo de Dios que está llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, que todo espíritu bueno de Dios sea dentro de ti y traiga discernimiento a tu vida. Que esa sabiduría que viene de lo alto sea sobre tu vida y puedas discernir a través de ella. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. En el nombre de Jesús, sea esa bendición sobre ti. En el nombre de Jesús, ahí reciba, por favor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dios está dando cosas bien bellas para que tú lleves y a través de ellas puedas discernir. Gracias, gracias. Padres de familia, si pueden bendecir a sus hijos, háganlo. Hay autoridad de Dios, esposo a esposa, hágalo. Hermano a hermana, hágalo en el nombre de Jesús. Ahí usted que está con su
Familia, por favor, si quiere bendecir al que está a la par suya, hágalo en el nombre de Jesús. Que un espíritu de discernimiento hoy sobre tu vida. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Iglesia, Cristo para todos. Ministerio Ebenecer. Bendigo esta casa. Que sea llena de ese Espíritu Santo. Y que podamos ser capaces, como hijos de luz, desenmascarar toda obra de tiniebla. Le cerramos la puerta a todo espíritu que no viene de parte de Dios. Le cerramos la puerta a toda potestad y obra de tiniebla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, pon un sello en esta bendición que has traído para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tan grande mensaje para nosotros. Llévanos con paz y bendición. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Ponemos toda necesidad delante de ti. Oramos siempre por todo aquel que está enfermo, por nuestra hermana Leti, Señor, por nuestra hermana Norita, por nuestra hermana América, por nuestra hermana Doris, por nuestro hermano Jonathan y por todos aquellos, Señor, que por nombre, Señor, están atravesando un momento difícil en su salud y aún otras necesidades. Padre, gracias. A ti sea la honra hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga y tengas un extraordinario día.